Sí, vamos a esperar un minuto porque al parecer alguien quiere colgar la charla en internet y hay que hacer algún preparativo. En un momento estamos con vosotros. Es todo la farándula. Hola, pues bienvenidos a esta charla con Javier Olivares. Os recuerdo que luego más tarde a las 8, Rafa, ¿es a las 8? Más tarde a las 8 mi compañero Rafa pues va a presentar también a Javier en la carpa Quemarropa, hablando específicamente de su novela sobre Felipe II. Así que os rogaría que en lo posible, si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre la novela, la dejéis para la charla y nos centremos aquí ahora pues en lo que es una serie de televisión, El Ministerio del Tiempo. Bien, hablando del Ministerio del Tiempo, yo creo que pocas series españolas han tenido tal repercusión en los últimos tiempos. Yo recuerdo pues llegar al trabajo y ver gente hablando de las paradojas temporales, diciendo, pues no sabía que Lope de Vega era tan mujeriego y no sé qué. Y luego, pues evidentemente todo lo que ha tenido en las redes sociales, este fenómeno de los ministéricos, el que de repente aparece, yo qué sé, Cervantes, Lope de Vega, y hay un montón de búsquedas en internet, hay un montón de interés, y todo esto viene por una ficción muy bien hecha, con mucho sentido del humor, además un sentido del humor que yo agradezco muchísimo, que está basado, no está basado en el típico personaje simpático, sino que está totalmente integrado en la serie, con un montón de referencias culturales, yo que sé, ver a Julián citándole a Lope versos de Rosendo, pues es una de las cosas que, no sé, a mí me llegan al alma totalmente. Pero antes de eso, antes de ese impacto, pues no sabíamos muy bien lo que era. Quiero decir, yo recuerdo que hablaban de que van a hacer un Doctor Who a la española, se comentaba por ahí, y bueno, decíamos, qué miedo, ¿no? Y antes de eso todavía, el Ministerio era solo una idea en la mente de Javier y de su hermano Pablo. Quisiera ir ahí al principio, de cómo fue el germen, el desarrollo que luego os llevó a plantear y relativamente a hacer esta serie. Hola, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por estar aquí. El germen surge hace 15 años y surge y desaparece porque fue una tarde en una cervecería en Madrid, porque Pablo y yo siempre habíamos escrito juntos y llegó un momento en el que nos separamos. Él tuvo una cría, yo no estaba nada de acuerdo con los guiones que me veía obligado a escribir en lo que era la industria de por aquel entonces. Probablemente ahora tampoco sería muy feliz haciendo ese tipo de guiones. Entonces yo dejé de hecho de ser guionista durante un tiempo, me retiré, pero teníamos los dos ese resquemor de que siempre habíamos estado escribiendo juntos y habíamos dejado de hacerlo, ¿no? Y quedamos y dijimos, oye, vamos a crear algo juntos para no perder por si algún día este país cambia y se puede hacer otro tipo de series, y que tenemos que hacer algo que nos guste como espectadores, algo que nos guste como escritores, aunque no lo vendamos, pero vamos a escribir. Y mi hermano, que era así, mi hermano tenía el don de ver lo que nadie ve en una reunión, o sea, de esos gags, pues como el que tocaba citar de Rosendo, o el de Curro Jiménez, o el de todo el primer capítulo y el segundo son suyos, de hecho. Entonces él marca la pauta y él tiene la idea y dijo, bueno, pues hacemos una de Viaje por el Tiempo. Esto yo le dije hace 15 años. Esa sí que no la vendemos, ¿no? Claro.
Y dijo, no, pero le vamos a dar un toque cotidiano, lo metemos en un ministerio y así metemos funcionarios, que es lo más español. Y entonces de repente digamos, me tengo que ir a bañar a la niña, esto hace 15 años. Y ahí se quedó el ministerio. Cuando estábamos haciendo Isabel, al inicio, a mi hermano se le detecta ELA y hacemos Isabel, nos vamos de Isabel por nuestras razones. Y Pablo, que evidentemente con una enfermedad así tenía unas subidas y bajadas de humor y de ánimo muy fuertes, un día me dice que cuando todavía podía articular palabras, me dijo que antes de irse quería que aquella idea que habíamos tenido 15 años antes la hiciéramos y la intentáramos mover. En realidad me estaba mintiendo porque ya había hecho un dossier que era una especie de país dominical falso. Ya estaba esbozando el capítulo 1, entonces yo entré ya con él y empecé a asumir todo lo que es mi función, que es de editar lo que él hacía, empezar a preparar los siguientes capítulos, escribirlos y vender la serie. Y la vendimos. O sea, aquella serie que hicimos que tal vez no la íbamos a vender nunca, pues la vendimos. Y respecto a lo que has dicho de lo del Doctor Who español, aquí hay un poco de culpa de cierto periodismo frívolo que te corta las frases que dices. Porque a mí me dijeron, ¿estás preparando? Me dieron el premio a mejor guionista creador del año por Isabel y me pusieron una cachofa, un micrófono y me preguntaron, ¿estás preparando algo? Digo, sí. ¿Y de qué es? Digo, estoy preparando con mi hermano una serie que es una mezcla de Doctor Who y Atraco a las 3. O podría haber dicho Doctor Who y Mortadelo y Filemón también, no sé si me explico, pero se quedó como... Me cortaron la segunda parte, pusieron Doctor Who a la española y ahí me pasé un mes recibiendo insultos de todos los fans de Doctor Who en todas las redes sociales, cuando además yo creo que ninguno de ellos ha visto más capítulos de Doctor Who que mi hermano y yo. Porque yo tengo todos, hasta el número 1 de hace 30, los tengo todos, ¿no? Pero bueno, les dije que esperaran y vieran y afortunadamente la mayor parte cuando lo ha visto, tengo el honor de decir que hasta muchos en Twitter me pidieron excusas. ¿Sabéis lo que es pedir excusas en Twitter? Oh, es un honor que te den en Twitter, ¿no? Y hay mucha gente que sigue Doctor Who y sigue es ministérico también, sí. Sí, hablas de Doctor Who, yo creo que nos podías contar un poco las referencias, o bien las referencias, o bien en qué autores, porque es primero hay que agradecer que en este país se haga género, cosa que en este país sabemos cómo está la producción, sobre todo en televisión. Javier lo sabrá mucho mejor que nosotros desde la perspectiva del espectador, y al final acabamos viendo lo de siempre. Entonces, que en este país se haga género, que se aborde ciencia ficción, que se haga un género histórico con una dignidad y con una inteligencia en muchos aspectos bastante... Además, hablabas de Doctor Who, yo me venía a la mente el Ministerio, tal como está concebida, tal como la lleváis a cabo. Es una serie que difícilmente tenga cabida en otro país. Habría, o sea, sí el planteamiento original, pero luego todo lo que conlleva, porque es un poco lo que dijo Germán, ¿no? Esos continuos guiños a la cultura popular, ¿no? Que vas encontrando a lo largo de los capítulos, que vas encontrando a lo largo de la serie. Entonces quería que nos contaras un poco esas referencias de escritores, ¿no? De ciencia, tanto de ciencia ficción, un poco en las referencias de esos escritores o cronistas o históricos, ¿no? En los cuales os sirven a vosotros como referencia para construir todo el universo del Ministerio. Bueno, en primer lugar, solo rebatirte un tema que es sobre cómo llegar a otras culturas contando una historia tan particular como la nuestra, o referencias pop. Yo me encontré... En Argentina se sigue mucho esta serie, en Argentina, en Chile, en México, en Uruguay se está emitiendo ahora, en Brasil se va a emitir, y tenemos grandes fans. Y hubo un artículo que publicó un chaval argentino que decía que él veía la serie y no entendía todo, pero que tomaba nota, estudiaba y luego ya lo volvía a ver y ya lo entendía. Lo cual me parece que es fantástico, ¿no? Pero te voy a rebatir más todavía. Ahora es cuando tengo que sacar el móvil y buscar la foto que tengo del Ministerio del Chino subtitulado, del tiempo subtitulado en chino.
en ruso hasta lo doblan, en plan pirata, lo doblan. Tenemos subtítulos piratas en 20 idiomas, en todo el mundo, cosa que a mí me supone un honor, y sobre todo me supone un honor que algo que sea tan español sea tan universal, que esa es la clave del asunto, que al final lo que es muy de verdad y lo que es muy supuestamente local es lo más universal del mundo, y a nosotros nos parece lo más normal del mundo los juicios americanos, los policías americanos, las calles americanos, esas series en las que todo el mundo llega a un sitio y aparca. Aquí no sería posible, no sé si me explico. Entonces, creo que en ese sentido hubo un principio, un intento con Televisión Española que decía, lo hacemos universal, y digo, no, porque no va a ser creíble, perderíamos el toque Berlanga, y además el humor, la ironía se perdería, ¿no? Referencias. Una vez tienes la idea y tienes la referencia clara de Doctor Who, ¿por qué es referencia? Hombre, Doctor Who no es una referencia creativa a nivel de estructura ni de nada de eso. Podría serlo mucho más algunos capítulos de Torchwood a los que homenajeamos, que es el spin-off de Doctor Who, pero sí es un modelo muy claro en cuanto a serie irónica y pop. En ese sentido sí nos miramos en Doctor Who. De hecho, cuando hay un homenaje como que hicimos con Cervantes, que es lo de Van Gogh, pues lo citamos de una manera muy muy concreta, ¿no? El Doctor Who al principio tenía mucho más que ver con ese concepto de Ministerio del Tiempo, que era algo más cultural histórico. Y por cierto, estoy viendo la última temporada de Doctor Who y voy por el capítulo 4, 5 y ya he visto al Doctor Who hablar por un móvil intertemporal. No lo había visto antes, entre otras cosas. Que no, con lo cual creo que estamos ya, yo le cogí lo de Van Gogh, que le ha cogido alguna otra cosa más, ¿no? O al Doctor Who capaz de decir, yo soy doctor, salvo vidas, no las quito, que es una línea de diálogo completa. Y además cuando al Doctor Who siempre que le dicen que es doctor, él dice, bueno, pero no soy de los doctores, siempre decía, yo no soy un doctor que tal, yo soy, y de repente ahora no quita vidas sino las salva, ¿no? Referencias, pues hombre, yo creo que hay referencias mucho más literarias o cinematográficas que de series. Es decir, yo creo que una referencia esencial es Las Puertas de Anubis de Tim Powers, y cierto toque de Tim Powers. Otra referencia es La Patrulla del Tiempo de Paul Anderson. Otra referencia evidente podría ser Asimov, pero un grado menor. Y en cine, pues yo siempre digo Time After Time, aquella película en la que H.G. Wells perseguía a Jack el Destripador hasta los años 80-90, que era... Y Time Bandits, aquellos enanitos que viajaban por el tiempo, nos parece también una gran referencia. En Cualquier lugar del tiempo, que era una comedia romántica basada en un libro de Matheson. Pero vamos, en series no había tanta referencia, quitando el concepto Who. Y sobre todo quiero dejar claro que creo que es lo que se agradece, que el Ministerio del Tiempo es una serie que es una creación original, y que en lo que no copiamos ni tenemos referencias es en la manera de escribir que tenemos. De manera que sí, eso es algo sagrado, que no cogemos una fórmula y respecto a lo de género, gracias, porque últimamente se está vendiendo que en la ficción española se hace mucho género, pero es mentira. Es mentira, es decir, se disfraza de género. Es decir, hay una historia de amor imposible con un yihadista, hay una historia de amor imposible con alguien del siglo XIX, pero es una historia de amor imposible. En realidad se parece mucho a los folletines mexicanos de narcotraficantes que se están haciendo ahora en México, que está muy bien, ¿eh? O sea, yo con esto no estoy despreciando nada, pero se le está intentando vender de género adulto algo que en realidad es un concepto de amorío tal, para un enganche de un tipo de público que es el que les está quedando a las televisiones tradicionales. Pues esto evidentemente es un encuentro con el público, así que tenéis oportunidad ahora mismo, no la desperdiciéis de hacerle preguntas o comentarios a Javier. ¿Alguien se atreve a empezar? Sí, pues.
No lo sé. No lo sé todavía. Seguimos negociando con Televisión Española. Vamos a ver, si fuera por el mismo presupuesto, Televisión Española la habría renovado ya. El que no la quiero renovar ha sido yo. Porque no puedo, esta serie no puede malvivir con este presupuesto porque se nos acaban las historias, se nos acaban los sitios de rodaje, los actores no puedo exigirles ciertas cosas porque muchos están cobrando un caché muy inferior al suyo habitual. Entonces, claro, yo creo que se han acabado la época de los favores. Yo creo que con estos 21 capítulos el Ministerio ha demostrado lo que es, y el que lo quiera bien, perfecto, y si no, prefiero dormirla que maltratarla y agotarla. Si de repente conseguimos, que es lo que estamos intentando, más presupuesto, con coproducción, no estamos pidiendo a Televisión Española danos más dinero tú, porque sabemos que no lo tiene y luego para nosotros no lo tiene. Lo que le estamos diciendo es, oye, ¿y si lo hacemos así, así? Entonces todas esas alternativas, tanto Televisión Española, el departamento de marketing, como mis socios de ONZA, como Cliffhanger, que es mi productora, lo estamos llevando, y hay posibilidades, pero hasta que no salgan no lo puedo decir. Sí, sí. Solo última. Y a la vez que está viendo en Argentina, en Chile, en México, ¿por qué no trata de hacer con productores de allí también una cosa interamericana? Porque, de hecho, no sé si en Brasil, en México seguro se está haciendo ya. O te compran el formato y lo emiten, te compran la lata y la emiten tal cual es, pero luego hay otros que han comprado como China, que tengo unas ganas de verlo terrible. Como Italia está casi seguro, que me haría muchísima ilusión. Y bueno, pues ya se irá viendo. ¿Qué más tenían preguntas ahí? Si no continúa la serie, dudo que se continúe con nada. Sí. Bueno, yo soy chileno. Quería abrir también un poco el tema de la universidad porque he visto la serie desde el primer episodio como video, digamos, y empecé a anunciar un poco, digamos, y pensé que es una serie bastante como proyecto que habla de España, de su cultura. Me parece rico esa diversidad. Hay cosas, pasajes de la historia que yo no sabía y que a partir de la serie yo aprendí sobre también son parte de la historia universal. Hizo mucha gracia, por ejemplo, el episodio de los bandos. Yo creo que la temática muy bien, soy chileno, conozco un poco mejor que los muy interesante la historia de Colón también, como respecto a Colón, que es Sudamérica, entonces hay pasajes de la historia que son bien universales, que son bien en la Biblia, que tiene, como dicen, referencia por parte de la cultura poco común, pero de todas maneras son cosas bien universales. No te cuesta más que verla que una serie ambientada en Chicago. El problema es que como no tenemos orgullo, pues así nos va. Pero bueno, nosotros procuramos tenerlo en lo que hacemos. Eso ha quedado claro. Muchas gracias. ¿Sí? Vengo de Jaén y iba a comentar que tener para mí una nueva en el sentido de que yo soy de la organización CENEFAM, Festival de Ópera de Jaén, y voy a estar con algunos de sus compañeros, Juan Vega, Julián Y Susana Córdoba, sí. no, a Ópera, A Úbeda también va Susana, pero Susana Córdoba va. y que para mí uno no conoce al creador de toda esta serie y encontrar haya más capítulos, porque esto no hace mucho tiempo que no podemos ver serie como la gente, porque en la televisión como se está contando se ve de todo, pero no una serie como se tiene que ver, en el sentido de que pone la historia que digo, no digo, porque yo trabajo con chicos, digo, para ver la historia hay que ver, y para saber lo que es la historia realmente hay que ver la serie, porque si no, no es. Luego, cuando se propone de la aventura esa y la creación de cómo se hizo la serie y todo eso, por aquí es mejor que uno mismo se ha explicado. Por eso que muchas gracias de poder conocernos en persona y que ojalá haya más capítulos, ya. Ojalá. Muchas gracias.
Muchos. Pues hombre, si tuviera medios haría la jornada de Cartagena de Indias, de Blas de Lezo, Góngora, Quevedo, Góngora y Quevedo, de hecho. No sé, habría muchas... hay muchos temas. Hay muchas veces que los seguidores, y se lo agradezco, nos envían ideas y de verdad tendrían que saber que de 20 que envíen, a lo mejor hay una que no la tenemos, pero tenemos todas preparadas y archivadas. El problema es que no las hacemos porque no son producibles. De hecho, una de las condiciones de la renovación sería que hubiera por lo menos 2-3 capítulos que tocaran el tema iberoamericano allí, o aquí con Bolívar cuando vivió en Madrid, o cositas así. No sé si me explico decir, porque queremos responder con cariño a una comunidad que a mí particularmente desde Isabel me trata con un cariño maravilloso y me hace continuas ofertas de que me vaya allí a trabajar y para mí es un honor, porque me parece que en este país la industria audiovisual ha despreciado a tantos millones de personas que hablan nuestro mismo idioma, que es un mercado maravilloso y que ya va siendo hora de que nos fijemos en ellos. Desgraciadamente, quienes saben eso y lo van a arreglar van a ser empresas norteamericanas, desgraciadamente, y no españolas. Pero creo que ya va siendo hora de producir y de tener un concepto de unidad a través del castellano mucho más potente. Pero ya te digo, muchas veces nosotros tenemos primero siempre una idea, un hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el hecho histórico de Napoleón pasa una Navidad en Tordesillas y allí hay 3 que van a ser ejecutados, y la abadesa, cenando con él, le convence de que no les ejecute, y el otro le da dinero, le da la nombra abadesa no sé qué, y etcétera, etcétera. Y ella le cocina pollo. Todo esto es verdad, punto por punto documentado, verdad. Pero claro, si nos fuéramos allá a contar eso podría ser un capítulo de la abadesa o de Isabel, si fuera un capítulo histórico. Pero el Ministerio del Tiempo requiere que, una vez elegido el tema, haya un clic que lo han hecho con el Ministerio. Y ahí se nos ocurrió que uno de esos 3 que fueran a ejecutar fuera antepasado de Suárez. Entonces, temas tenemos muchos. El problema es que antes de tener el clic para poder aplicarlo al Ministerio, vemos la producibilidad, porque si no es un trabajo hecho en balde, ¿me entiendes? Gracias. Me parecería muy prepotente decirlo yo. Yo lo que sí creo es que desde tanto las series que yo realicé para TV3 como Infidelso, Koala Moreno y Manchón, pero sobre todo Isabel, Víctor Ros, Isabel la primera temporada, insisto, porque luego la segunda y la tercera no estaba yo, Víctor Ros, que en la segunda no estaré yo, es que se lo acuerdo padre, y el Ministerio del Tiempo, que espero estar yo en la tercera, porque nunca se sabe en este país. Yo creo que sí, lo que sí intentamos es hacer una serie como la que nos gusta de fuera. Y ese orgullo, o sea, yo no sé si eso es luchar por la cultura, pero sí es luchar por una ficción distinta y luchar por una ficción en la que el creador y el guionista tengan el papel que tiene que desempeñar, no sea la chacha, ni el secretario creativo, ni el que de repente llega el director en plató y dice: oye, se me ha ocurrido... ¿Qué se te va a ocurrir en 5 minutos cuando los demás hemos estado 4 meses pensando en esto? Ese tipo de situaciones se arregla muy fácil con algo que todo el mundo tiene fuera, que se llama producción ejecutiva showrunner, que a algunos sonará el concepto. Y en ese sentido yo creo que el Ministerio del Tiempo sí intenta, no sé si a nivel cultural, pero sí a nivel de producción y a nivel de intentar mejorar nuestra ficción. Pero sobre todo lo que sí tengo claro es que nuestro equipo no piensa que el espectador es tonto. Eso sí lo tenemos muy claro.
Y yo creo que eso es lo que es la diferencia y lo que se nota. O sea, nosotros no pensamos, voy a hacer esto porque esto, voy a meter un niño y un abuelo y chechu, para ver si cuaja, ¿no? No sé si me explico. Nosotros creemos en la idea original, en un desarrollo original, en que si no tienes nada que contar, mejor cállate. Y en algo que probablemente sí sea universal, que es en las emociones. Porque nosotros hacemos humor, pero no contamos chistes. Sí, efectivamente. Y en esta serie, cuando hay que sonreír, se sonríe. Cuando hay que reírse, como en el episodio de Napoleón, que era un homenaje a la comedia blanca y pura, vamos a la comedia blanca y pura, y además con chulería, para decir, venga, vamos allá. Pero sobre todo en esta serie, cuando hay que llorar, se llora. Y se siente, y se padece, porque el dolor es bueno. Lo que no es bueno es rehuir las cosas que duelen, porque si no te conviertes en un imbécil. Y yo creo que eso sí es lo que le da cierta universalidad, que la puede entender todo el mundo, que somos una serie de emociones puras. De que cuando alguien, por ejemplo, el sentimiento de pérdida, que supone a un viajero por el tiempo, perder a la gente que quiere o no poder recuperarla, me parece que sí lo tratamos. Y a lo mejor en otras cadenas, o hecha esta serie de otra manera, sería más un divertimento sin más. ¿Me explico? Yo creo que no se trata, o sea, no hay que aburrir nunca, pero no se trata solo de entretener. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de la serie es que nunca sabías lo que te iba a esperar. Como tú dices, había episodios que eran, sí, pues una comedia, efectivamente, había otros que eran una trama policial, que era un asesino, otros que apelaban directamente a la épica, como por ejemplo el del Cid. Nunca sabías cuando te ponías a ver la serie lo que te ibas a encontrar. Eso también me imagino que es algo un poco estudiado, el cambiar ese cambio de registro en cada episodio, que ninguno es igual al anterior. Eso lo hicimos en la segunda temporada. En la primera cambiaba todo en relación al tema que tocábamos. Pero en la segunda se me ocurrió, y fue duro porque es muy difícil enganchar al público cuando le cambias de género cada capítulo, porque el público habitual, o sea, si encima la gente dice que solo vale la audiencia de los audímetros, ahí ya me pasé de chulo y dije, bueno, pues vamos a hacer una serie en la cual ese público del audímetro que se sienta sabiendo qué serie va a haber en el sofá, con nosotros no va a saber qué capítulo va a haber. No ya de personaje histórico, sino de género, ¿no? Y de hecho llegó un momento en el que los capítulos de la segunda temporada, que eran como los de la primera, los llamábamos Ministerio Classic, como la Coca-Cola, como es el de Cervantes, por ejemplo, que es un capítulo muy clásico del Ministerio. El Cid era un capítulo que iba ya a una épica y una crítica social e histórica muy fuerte, pero sí hemos tratado el thriller con esa escena final de espejos que Mark Vigil, de aquí de la Tierra, hizo en el capítulo 2 de presentación de Pacino, que me parece que ese final de capítulo no se ha visto rodado nunca en este país, un capítulo así. Fuimos a humor. Yo estoy muy orgulloso del de Napoleón, que era un homenaje a Albaló, a Renoir, a la Kermés heroica y todo esto. Hicimos el drama de los últimos de Filipinas. El problema es que también al final, y esto es autocrítica, nos fuimos desinflando un poquito y ya no nos daba tiempo, porque darnos cuenta de que nos renovaron que es lo que no quiero que pase más, nos renovaron en julio y teníamos que emitir en febrero, 13 capítulos. Teníamos 2 capítulos hechos y una Biblia, pero Rodolfo se fue al mar de plástico, con lo cual hubo que tirarlos. Por lo cual tuvimos que hacer 13 capítulos seguidos en un tiempo, rodar capítulos a 10 días y medio, 10 días por capítulo, cuando son películas. Y eso nos lleva muchas veces a que no te da tiempo, tanto en la primera como en la segunda temporada, a que todos los capítulos sean redondos. Que eso no quiere decir que a uno le guste más uno que otro, porque yo entiendo que al que le gustara a Napoleón no le iba a gustar lo mismo de la gripe española, por género, por planteamiento. Pero sí es cierto que en la segunda temporada tuvimos que ir muy deprisa, y yo me di cuenta en los últimos 5, en la segunda parte de la segunda temporada, nos llevamos mucho al humor. Y hay un momento en que yo siento que estamos haciendo capítulos que se podrían hacer en cualquier otra serie. Y yo creo que atacamos a tiempo y hicimos 2 capítulos que para mí
están a nivel de los 8 primeros, que son el de la vampira Raval, y sobre todo también el que estoy muy orgulloso, el de Felipe II, el último, ¿no? Que me parece un riesgo narrativo que asumí personalmente muy grande. Sí quería introducir, primero, hablábamos del atrevimiento a hacer género en este país. Segundo, hacer género histórico. La historia de este país siempre acabamos como acaba. El Ministerio del Tiempo es una referencia y muchas veces cuando vemos los capítulos y vemos esas cuestiones increíbles que les pasan a los personajes históricos, es lo que dice Javier, es cierto. La mayoría de las veces es cierto. La historia, cuando decías hablabas de la universalidad, perdón, de la serie, la cuestión es que tampoco en España se conoce nuestra historia. Conocemos tópicos de nuestra historia. El Ministerio del Tiempo ha afrontado la historia de una perspectiva real, cierta, lo que se conoce y lo que se cree que debió ser, porque en la historia siempre estamos en la hipótesis, manejamos en un discurso narrativo que siempre es hipotético en la mayoría de los casos. Entonces, el Ministerio tiene ese gran valor, ¿no? Yo quería que Javier nos comentara un poco, a la hora, porque él además, con su formación histórica, viene de hacer una serie tan importante como es afrontar ahora, en la actualidad, una serie sobre Isabel la Católica. Hay que tener valor y hay que reconocérselo, ¿no? Y hacerlo de esa manera, no solo, iba a decir tan digna, pero no es la palabra, ¿no? Hacerla también, ¿no? Hacer una historia de aventuras, épica, hablar del género, tratar la épica. ¿Quién trata la épica ahora? ¿Quién habla de la renuncia, del sacrificio? El capítulo del Cid es una obra maravillosa. Y ya bueno, hablaba el de Felipe II, el capítulo de Felipe II me parece una de las obras maestras que se ha hecho en este país en cuanto a todo lo que se atreve a hacer con lo que podéis hacer, ¿no? Me parece genial. Entonces quería que nos hablas un poco a la hora de afrontar el Ministerio del Tiempo desde esa perspectiva histórica, ¿no? Esa rigurosidad, como a la hora de enfrentaros a las historias, a los capítulos, a la rigurosidad histórica, mantener esa rigurosidad, ¿cómo os enfrentáis a ello al escribirlo? Pues es curioso porque mientras que Isabel es una serie, hablando de géneros, Isabel es una serie de género histórico riguroso, ¿no? Es decir, lo comentamos esta mañana que en cada capítulo había no menos de 20 frases que decían los personajes en diálogos que estaban extraídas de cartas autógrafas de los personajes o de cronistas que lo habían hecho, ¿no? Víctor Ros es un procedimental, aparte de una adaptación de una novela, aunque luego la mitad de la serie no la inventamos nosotros, pero es un procedimental, es un detective. El Ministerio del Tiempo es una serie de aventuras, como género, aventuras. Lo que pasa es que es multigénero, porque tiene el tema de la fantasía y el tema de la historia. Fíjate, como siendo de aventuras o de fantasía, todos los datos históricos que se dan están documentados y son reales. La prueba es en el programa que podéis ver después. Es decir, lo que llama la atención, y yo creo que por eso es diferente del Ministerio, es que para nosotros la historia no es solo el Cid, es la sin sombrero, no es los últimos de Filipinas, personajes olvidados. Mi hermano Pablo Arturo Pérez Reverte y yo teníamos un guión que ha cumplido ya 20 años y ahora por fin no sé qué tendrá que ver la película que se rueda, pero yo ya hice los capítulos de la serie para hablar de los últimos de Filipinas, porque si de Isabel la Católica no se había hablado nunca y la primera serie se hace en el año 2010, de los últimos de Filipinas solo se había hecho una película en la que, para que os hagáis una idea, debutó en el cine Tony LeBlanc. Fijaros el tiempo que podía haber pasado. Entonces, y hemos visto 1000 versiones del Álamo. Y en los últimos de Filipinas no. Lo que te quiero decir es que nosotros contamos esa parte de la historia que, aunque duele, hay que contarla. Hay mucha gente que me llamaba en Twitter anti-español, ¿no? Porque decía que con los últimos de Filipinas estaba manchando el honor del ejército español. Yo le respondí que se quería que hubiera hecho musical con los últimos de Filipinas, porque claro, es que hay un problema de no querer saber la verdad y otro problema de que la gente no quiere ver cosas que le duelan. Es decir, es la clásica frase de vamos a hacer una serie de terror pero que no asuste mucho. O vamos a hacer una de amor pero que no se metan en la cama más que lo justo. O vamos a hacer una de humor pero que no nos riamos de nadie, sino que sea...
Entonces, claro, así estamos entrando en una tibieza que es complicada, ¿no? Pero el cómo tratamos la historia es de una manera muy rigurosa, pero tal vez el cambio, el chip, es que para nosotros importa lo mismo un personaje que es la vampira Raval que, yo qué sé, pues que Isabel la Católica. O que si cogemos a Lope de Vega, hablamos de la vertiente personal y humana de Lope de Vega, que está también muy documentada, aparte de que luego hablemos de la suya literaria, ¿no? Y luego también que descubriendo cosas te das cuenta de que la historia tiene cosas que no se dan nunca en los libros de historia. Es decir, lo comentaba esta mañana cuando hicimos el capítulo de los nazis, en la primera temporada. Fernando López Puig, que es el director de ficción de Televisión Española, y yo, como veíamos que como ahora no había dinero suficiente para hacer la serie, fuimos viendo posibles coproductores, esto antes de que saliera la serie. Y nos sentamos a tomar un café con uno y le cuento el capítulo de los nazis. Y le digo que Himmler se creía que el Santo Grial estaba en Montserrat. Y le dio la risa. Le digo, no, si hay libros, está documentado. Ah, no me digas, sí. Digo, lo que pasa es que Himmler antes, mientras Franco y Hitler estaban en Hendaya, se quedó en Madrid. Y fue a los toros. Eso no es verdad. Digo, mira, aquí está el cartel, aquí las fotos de los toreros saludando a la romana. Bueno, pero esto es increíble. Digo, no, aparte en los toros a Himmler le dio un mareo porque le pareció un espectáculo salvaje y deshumanizado. ¿Qué será eso? Ahora es que ¿cómo vas a hacer chistes con eso? ¿Ya? Con eso. Y me dijo, oye, eso es tan bueno que antes de que empiece el capítulo tenemos que hacer un programa que diga que todo lo que vamos a contar es verdad. Digo, ¿para qué? O sea, no vamos a hacer Band of Brothers, ¿no? Es decir, no sé, es una sensación un poco de que sorprende que hay una gran parte de detalles de la historia en la que no se habla, como en el poema de Bertolt Brecht, que dice, Alejandro Magno conquistó el mundo, lo hizo solo, el emperador levantó la gran muralla, no tenía albañiles, no tenía un cocinero, tal rey lloró la pérdida, solo la lloró él, no sé si me... Entonces, entre esa filosofía que siempre tenemos y el de hablar de los pequeños detalles, es lo que hace que nuestra historia parezca mucho más versátil y mucho más llevadera, ¿no? Creo que queda tiempo para un par de preguntas finales y... Voy a preguntarles si le parece que muchos de los diálogos que tienen la serie son políticamente incorrectos y a raíz de eso les puede afectar en las negociaciones con televisión. Aparte de agradecerle por la serie y felicitar. Yo escribo como escribo y al final lo edito y yo pienso lo que pienso y creo que no... Mira, yo he recibido comentarios de que soy un anti-español y pro-moro y pro-árabe por el CID, por llamar a CID mercenario, ¿no? O sea, que estudien, no es... pero también otros me han dicho que soy un conservador fascista porque el ministerio, su misión es no cambiar la historia. Yo cuando opinan ese tipo de cosas, pues estoy tan contento en un término a mi aire. Hombre, es evidente que hay referencias no políticamente incorrectas, sino políticamente dolientes, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, yo creo que eso es una muestra de la libertad que me da Televisión Española para hacer esta serie. Y que le agradezco profundamente. Si alguna pregunta más, por favor. Sí. Sí. Cerezo. Bueno, el Ministerio tiene referencias pop no solo a nivel de guión, sino también a nivel de los directores. Sobre todo, ya te digo, Mar Vigil, Abigail Sharp, Jorge Dorado, Paco Plaza en el de Houdini o Javier Ruiz Caldera en el de Colón. Son directores de un gran nivel y utilizan, y además son libres de homenajear lo que quieran. Lo único que les pido es que no lo oculten para que parezca que es original suyo, pero
El homenaje tiene que ser muy claro y muy citado y muy evidente, ¿no? Hombre, tampoco puede uno pedir que todo el mundo te diga las cosas que homenajeas, pero bueno, sí, hay 20.000 referencias con las que tratamos los directores y yo. Por ejemplo, el de Napoleón, Jorge nunca había hecho comedia, Jorge Dorado, y se dio cuenta que no tenía que dirigir a su manera de planos cortos, sino que tenía que ser un plano medio. Es decir, también los directores van aprendiendo mucho porque les exijo cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, respecto a que lo comentaran o no, a mí lo que sí me hubiera gustado que hubieran hecho en algún periódico, en algún blog, en alguna revista, en algún sitio, es una review o un comentario al último capítulo que hicimos sobre Felipe II. Me parece muy raro y muy extraño que ese capítulo no haya merecido, por parte de ningún medio de comunicación, con lo que cuesta arriesgarse y escribir eso, me parece muy, muy triste y muy sintomático de cómo los que somos, aunque hagamos cosas grandes, que creo que la estamos haciendo y la estamos liando parda, somos una productora pequeñita, ¿no? Y es muy difícil. Si yo os contara todo el proceso desde que se inventa esta serie hasta que se logra vender y con todo lo que ha habido que luchar, bueno, no lo puedo contar porque desaparecería de la industria, ¿me entiendes? Pero daría para otra serie. Y me llama mucho más la atención eso, ¿no? Que hagas un capítulo como de Felipe y nadie, o como el de Lorca, ¿no? Ese día, y nadie haga ninguna referencia a nada, pero bueno, es el país que tenemos y hay que seguir luchando por cambiarlo, ¿no? Para bien. Una pregunta desde los más puros frikis. Comentaba antes que existen 2 capítulos del Ministerio que no hemos visto. Aunque sean de una línea que no exista, habrá forma de que se editen y se quede. A ver, la labor de producción y de edición es casi tan larga como la de grabación. ¿Habrá posibilidad de verlos? ¿Pero qué capítulos te refieres? ¿A los de Tiempo de Chupito? Sí. No. Los que comentaba que existen de Rodolfo Sancho que se cortaron por ese problema de plástico. No, cogimos las mismas historias y de hecho el capítulo 2 de Pacino, el policía que cruzaba era otra época, era tal, pero se cortó todo en el 2. O sea, lo que hicimos fue meter a Spínola en el 1. Hasta luego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, en el primero metimos a Spínola y cambiamos el guión, y en el 2 metimos, en vez de un policía normal, metimos a Super Hugo Silva. Y ya está. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba la charla, nos quedan muchas cosas por las que podíamos hablar. Podía hablar del reparto, por ejemplo. Podíamos haber hablado del reparto, importantísimo dentro de lo que es el devenir de la serie. Podíamos haber hablado de muchas más cosas, pero lo dicho, la Semana Negra tiene que continuar. Sí, antes quería despedir a Javier dándole las gracias por su presencia y dándole las gracias por su labor, ¿no? Comentaba al principio que tener en España alguien que haga género, que haga una serie que aborde la historia desde la perspectiva que la aborda el Ministerio del Tiempo, no solamente la historia, que ya es complicado de por sí, ¿no? Hablamos de lo políticamente correcto, lo incorrecto, es una referencia. Yo, por poner simplemente un comentario, yo tengo una hija de 15 años, y cualquiera que tenga hijos sabe lo difícil que es conectar con las generaciones que vienen detrás. Bien, a mí me gusta ver el Ministerio del Tiempo, mi hija se ve otras cosas. Pues en su colegio, en su instituto, le ponen, cuando hablan de historia, le pusieron el capítulo de Lope de Vega. Y mi hija y yo estuvimos hablando de Lope de Vega. Hemos conectado desde otra manera. Entonces eso me parece importantísimo, ¿no? Que Lope de Vega, que Cervantes sea un trending topic, que a través de las redes o a través de esas generaciones que vienen detrás, despiertes el interés por la historia, a través de la ficción, a través de la narrativa, me parece una maravilla por la historia. Y luego es una serie tremendamente bien hecha y tremendamente bien contada. Vuelvo a decir, yo todavía estoy con los pelos como escarpias con el final del capítulo de Felipe II y todo el capítulo en sí, cómo aborda esa historia, el personaje Felipe II, un personaje, luego hablaremos del libro de Javier en la otra carta, un personaje muy poco tratado desde la ficción, ¿no? Yo creo que Felipe II es un personaje muy poco tratado desde la ficción, y tal como se aborda en el último capítulo del Ministerio, me parece una obra maestra de guión, como pasa con casi todos los capítulos. Solamente agradecer a Javier su presencia aquí, darle un fuerte aplauso y intentar
a ver si hay manera de que esa serie continúe y podamos seguir viéndola y disfrutando con ella. Muchas gracias, Javier.